Quienes estamos coordinando la mesa somos los profesores Mónica Alejandra Vargas, Judy Marbel Corchuelo, Mariluz Martínez y José Eduardo Cifuentes, quien les habla. Siguiente, por favor. Bien, la mesa se propuso unas preguntas orientadoras, de tal manera que las ponencias intentaran responder a estos cuestionamientos. ¿Cuáles son los avances y retos de la educación en las infancias y juventudes de contextos rurales en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son esas brechas y desigualdades de la educación rural y cómo se pueden mitigar? ¿Cómo promover alternativas políticas y propuestas de intervención en la educación rural desde las vivencias de sus propios actores? Para ello se formularon los siguientes objetivos. En primer lugar, analizar los avances y retos de la educación en las infancias y las juventudes en contextos rurales en América Latina y el Caribe como parte de los desafíos educativos. En segundo lugar, determinar las brechas y desigualdades de la educación rural y la dinámica que se puede orientar para mitigar esas posibles divergencias existentes. En tercer lugar, socializar y sistematizar las diferentes alternativas políticas y propuestas de intervención en la educación rural desde las vivencias de sus propios actores. Y por último, construir redes académicas a fin de continuar indagando sobre los avances y retos de la educación en las infancias y las juventudes de estos contextos rurales en América Latina y el Caribe. Para esta mesa, hoy tenemos las siguientes ponencias en lista. En primer lugar, Sonia Liliana Vivas Piñeros, con la ponencia de las educaciones rurales en Colombia, reseña de una deuda histórica. Luego, Sandra Patricia Rico Cáceres, desafíos de la educación inclusiva en contextos rurales. Posteriormente, Adriana Patricia Mendoza Báez, Xiomi Ginés Gómez Palacios, Daniela Alejandra Vaquero Cortés, con la ponencia Paisajes Sonoros, una posibilidad para desarrollar procesos educativos desde las comunidades rurales. Luego, Davis Brian Burgos Calderón, Aprendizaje de la Investigación-Acción para el Estudio de la Educación Intercultural Bilingüe en Contextos Rurales. Luego, José Eduardo Cifuentes, con la ponencia Importancia de las Lesson Study en el rol del maestro investigador en el aula de escuelas rurales. Enseguida, Judy Marbel Corchuelo Puertas, con la ponencia Desarrollo de competencias emocionales en niños y niñas de escuelas rurales. Y finalmente, Rainer Mauricio Sánchez, con la ponencia Cómo es la enseñanza de la educación escolar, de la educación religiosa escolar en aulas de escuelas rurales. Dado que algunos ponentes no están, pues inicio con mi ponencia. Esperamos que se vincule la profesora Judy para hacer esa segunda ponencia. Muy bien. Ya pasamos ahora sí a mi presentación para socializar un poco este trabajo que hemos venido desarrollando. Y algunos ponentes de mañana pues se encuentran hoy y les agradecemos su asistencia. Bien, ahora la coordinadora va a proyectar las diapositivas de mi presentación. Listo, ya las tenemos ahí, muy bien. Listo. Bien, muchas gracias, profesora Mariluz. Este espacio lo he titulado Planeación de clases en el marco de la enseñanza para la comprensión con metodología de Lesson Study. Mi nombre es José Eduardo Cifuentes Garzón. Les cuento un poco más de mi trayectoria investigativa. Soy normalista superior de la Escuela Normal Superior de La Palma, Cundinamarca. Ahí nace, digamos, esta inquietud por enseñar. Posteriormente hice la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana de la UPTC. Allí ya, digamos, vamos como adentrándonos un poco en esos caminos de los procesos investigativos.
Posteriormente, con la Uniminuto hice la especialización en gerencia educativa. Luego, con la Universidad de La Sabana, la maestría en pedagogía. Y ahí es donde viene, digamos, la parte, un hito importante en mi formación académica y profesional fue el paso por esta maestría. Y cuando nosotros hacemos una maestría, uno aspira a que haya unas transformaciones profundas. Y el paso por la maestría en pedagogía me permitió reflexionar sobre mi práctica, generar transformaciones en ella y sobre todo empezar a enamorarme de los procesos de investigación en el aula. Luego hice el doctorado en sociedad con la Universidad de La Salle y allí trabajé un poco lo que tiene que ver con las identidades, cómo construyen las identidades de los jóvenes rurales en contextos urbanos. Pues enseguida hice el doctorado con la Universidad de Santo Tomás en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad. Y también abordé la construcción de esas identidades en determinados contextos socioculturales. Y actualmente estoy desarrollando un postdoctorado con el Instituto Universitam de México sobre liderazgo en gestión educativa. Esta trayectoria me ha permitido ir construyendo ese camino, las habilidades investigativas al servicio de las comunidades en las cuales he trabajado, sobre todo con los profesores, porque actualmente me desempeño como directivo docente rector. Yo trabajaba como profesor también, hice esos procesos desde mi aula, pero ahora, como no tengo interacción con los estudiantes, me he enfocado a trabajar un poco las reflexiones de las prácticas de enseñanza en los profesores, cómo aprenden los profesores y en algunas oportunidades en el sector urbano y también en el sector rural. Se acabo de vincular la profesora Judy Marvel Corchuelo. Muchas gracias, bienvenida y ahorita la escuchamos en su ponencia. Bien, muchas gracias, profe Mariluz. Siguiente diapositiva. Bien, cuando la Bienal estaba en su etapa de organización, presenté esta ponencia, pero esta ponencia la quiero convertir en un artículo. Y este artículo salió en la revista Plumilla Educativa de la Universidad de Manizales. Y este número de esta revista salió este año, enero-junio de 2021, en el número 27, volumen 1. Ahí está la portada de esta revista, Plumilla Educativa, que es de la Universidad de Manizales y forma parte del Instituto Pedagógico Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ahora les voy a colocar el enlace acá en el grupo de la reunión para que accedan a este artículo. Les voy a contar en términos generales para quienes estén interesados, ingresen y puedan consultar en la página de la revista el artículo titulado Planeación de clases en el marco de la enseñanza para la comprensión con metodología Lesson Study. Siguiente, por favor. Ahí está en línea el artículo al cual estoy haciendo referencia. Y acá los quiero invitar un poco para que cuando ustedes escriban, por ejemplo, las ponencias que van a presentar entre hoy y mañana, pueden darle una visión de artículo. Para ello, escojan una revista que atienda a esos problemas, a esos temas que ustedes están investigando y le dan la forma del artículo. Toda vez que el artículo tiene mayor visibilidad y otros investigadores en otros contextos en cualquier momento pueden ingresar y hacer uso de estos textos. Siguiente, por favor. Por lo general, los artículos se componen de un título y enseguida viene el resumen. El resumen es como aquella parte central que nos va a mostrar de qué trata el artículo, para que el lector vea si le interesa o no. Cuando hacemos investigación y hacemos estado del arte, por lo general leemos el título y el resumen. Y con esas dos lecturas del título y del resumen,
ya me doy cuenta, caigo en la cuenta si me sirve o no para el estado del arte que estoy construyendo. En este sentido, el resumen se presentó en los siguientes términos, que este artículo al que le estoy haciendo referencia, pues registra esos hallazgos de una investigación cuyo objetivo fue precisamente comprender esa incidencia de las lesson study en el mejoramiento de las planeaciones de clase en unidades del marco de la enseñanza para la comprensión, en un grupo de docentes de escuelas rurales del sector público del lugar donde yo trabajé anteriormente, en el año 2019, que algunos de los que participaron en la investigación se encuentran hoy con nosotros. Se trabajó un enfoque cualitativo desde la investigación a acción pedagógica con las fases de definición del problema, diseño cooperativo de una lección, enseñanza y observación del desarrollo de esa propuesta, recolectar, sistematizar esos datos. Esto nos permitió arrojar algunos resultados como que, digamos, este proceso permitió identificar esas problemáticas en el aula de clase de los docentes participantes en la investigación. Permitió también el diseño cooperativo de lecciones experimentales, que es un aspecto bien importante en los profesores del contexto rural, que es el tema que nos convoca, cómo podemos trabajar cooperativamente, toda vez que como estamos enseñando en zonas, en veredas distantes, a veces el maestro se aísla y desarrolla únicamente su práctica en el lugar donde está, y estos procesos permiten interactuar con otros docentes, aunque estemos en lugares distantes. Con este diseño se sistematizó, tranquila, sí, ahí está, ahí vamos bien, se sistematizó la información en esas unidades con la lesson y se pudo identificar algunas transformaciones que tuvieron en ese proceso de planeación con la lesson study para construir esas unidades en el marco de la enseñanza para la comprensión. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a mostrar la estructura del artículo, como para que comprendan cuál es, digamos, la forma de organización interna del documento, pero pues no vamos tanto a explicar a fondo cada uno de estos conceptos, sino es darle una mirada general, y los invito a que lean el artículo completo, toda vez que en 15 minutos, 10-15 minutos, pues no se puede socializar los detalles de estas 23 páginas del documento. Los artículos de investigación por lo general presentan esta estructura: una introducción, un marco teórico, una metodología, unos resultados y unas conclusiones. En la introducción, por lo general, se hace una presentación de la problemática, se puede acudir a autores para justificar la importancia de ese tema. En este caso es cómo esas lesson study aportan en el mejoramiento de la preparación de las clases de docentes de escuelas rurales. Se presenta el problema por lo general en esa introducción, y que en nuestro caso particular era intentar responder esa pregunta de qué manera inciden las lesson study en el fortalecimiento de la planeación de clases con el marco de la enseñanza para la comprensión en docentes del sector público. Se presentan los objetivos, que es para responder prácticamente a esa pregunta, y pues acá el objetivo general era comprender esa incidencia de las lesson study en el mejoramiento de las planeaciones de clase con unidades en el marco de la enseñanza para la comprensión en docentes de esas escuelas con las cuales estaba trabajando. Aparecen de igual manera los objetivos específicos y el estado del arte, es decir, aquellas investigaciones que a nivel internacional ya han aportado o han abierto un camino por el cual podemos ir investigando, que no las voy a referir acá. Los invito a que lean el documento. También aterrizamos en el contexto nacional. La Universidad de La Sabana es una universidad que le ha apostado a la implementación de la lesson study en la búsqueda del mejoramiento de esas prácticas de enseñanza. Y para los antecedentes de este documento, 3 proyectos de investigación de la maestría en pedagogía que abordaron específicamente las lesson study, que, como les digo, los invito a que lean el artículo para que vayan entendiendo con mayor profundidad de lo que estamos hablando.
Pasamos luego al marco teórico. Este marco teórico, uno lo que hace es explicar esas categorías desde las corrientes, desde los autores o de las teorías que ya están existiendo. Y trabajamos dos conceptos, lesson study y enseñanza para la comprensión. La finalidad de este artículo no es, digamos, de esta presentación no es tanto darles estos conceptos teóricos, pues porque el escenario, pues no hay el espacio suficiente para ello, pero es presentarle una visión de lo que es este artículo. Solo doy una definición de Eliot, quien menciona la lesson study como que en el fondo del concepto está el desarrollo colaborativo y cíclico de una lección entendida como un proceso de interacción viva entre docentes y alumnos que puede ocurrir durante un periodo de tiempo prolongado. Así lo concibe John Eliot, como ese desarrollo colaborativo y cíclico de una lección. Claro, el profesor identifica una problemática de aula, piensa cómo transformar esa problemática, pero con la colaboración de un equipo. Y se planean en colaboración las secuencias de la clase, se reciben las recomendaciones de los demás colegas y luego se lleva al aula, pero también se sistematiza los cambios. Y si un profesor externo puede estar ahí en el aula y registrar esas transformaciones de esa lección, perfecto. Luego se reúne el equipo y revisa lo que hizo, qué puede mejorar, hace un proceso reflexivo y su próxima práctica ya va a transformar porque se cayó en la cuenta de esas fortalezas y también de esos aspectos por mejorar. Sin embargo, les recomiendo a Pérez y Soto que señalan unos ciclos, unas fases que se pueden tener en cuenta para desarrollar apropiadamente la lesson study. Y existen unos fundamentos teóricos bien rigurosos que los invito a consultar. Y el otro concepto es la enseñanza para la comprensión. Son varios los autores que han abordado este marco. Esto es un proyecto que surge, el proyecto Cero de la Universidad de Harvard, toda vez que en Pensamiento Visible no había nada, ellos empezaron a indagar y tratar de sacar unas ideas, consolidarlas y llevarlas a lo académico. Lo bueno es que surgen los mismos profesores. En este caso, el autor Cifuentes en 2015 plantea la lesson study como, la enseñanza para la comprensión como una opción valiosa para transformar nuestras prácticas educativas, pues permite desarrollar comprensiones profundas, promueve el aprendizaje significativo y crea comprensiones y verdaderas culturas de pensamiento en el aula y fuera de ella. Hay unos autores también como Tina Blay que permiten fortalecer, Martha Stone, ese marco conceptual de la enseñanza para la comprensión. Y entonces, cuando hablamos de enseñanza para la comprensión, hablamos de unos tópicos generativos, de unas metas de comprensión, desde lo cognitivo, desde lo metodológico, desde el propósito, desde la comunicación, y unos desempeños en cuanto a exploración del tópico, investigación guiada, proyecto final de síntesis. Y cuando el maestro hace suyo este marco, va a facilitarle el trabajo con los estudiantes y también mejorar su propia práctica. En la metodología, pues aparecen los participantes, quienes fueron los profesores que estuvieron en este estudio, los instrumentos y pues las fases de la investigación. Posteriormente vienen los resultados en cuanto a estas categorías emergentes. Por un lado, las problemáticas identificadas en el aula, porque uno de los objetivos era que los profesores, desde su quehacer, identificaran las necesidades, se formularan una pregunta y a partir de ahí construyeran ese proyecto, esa unidad que les permitiera satisfacer esa necesidad que habían encontrado en su propia aula o en su propia área o en su propia asignatura. Una vez identificada esa problemática, diseñaron cooperativamente las lecciones experimentales y estas lecciones las fueron mejorando con los aportes que hicieron los
colegas. En ese ciclo de repensar lo que se está haciendo, transformarlo y poder generar unas nuevas alternativas que les permitan el mejoramiento de esas prácticas de enseñanza. Finalmente, se hizo el proceso de sistematización de esas transformaciones ocurridas a partir de la Lesson Style. Y esto nos arroja unas conclusiones que quiero de pronto hablarles en términos generales. Estos resultados los pueden encontrar con más detalle con esa narrativa que caracteriza la investigación cualitativa en el documento, que ahora les coloco el enlace. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba, voy a referir algunas conclusiones que llegamos después de haber desarrollado el artículo. Entonces, siguiente, por favor. Bien. Quiero, de las conclusiones que pudimos deducir de esta investigación, quiero hacer el énfasis en estas cuatro. En primer lugar, las Lesson Study aportaron en el fortalecimiento del diálogo entre profesores para el perfeccionamiento de los procesos de planeación de clases desde el marco de la enseñanza para la comprensión. Con esta investigación se pudo combinar dos aspectos bien importantes. Por un lado, el conocimiento del marco de la enseñanza para la comprensión. Adicional a ello, la Lesson Study fue esa metodología que permitió hacer unas verdaderas unidades en el marco de la enseñanza para la comprensión. Teniendo estos dos pilares muy importantes, ocurrió algo adicional, y es que los profesores empezaron a comunicarse, el diálogo con los profesores. Esto es fundamental, y esto lo ha desarrollado también el programa Todos Aprender, en el cual pertenece la profesora Mariluz. ¿Cómo generar ese diálogo entre profesores? Porque a veces nos unimos para otras cosas, charlamos sobre otras cosas, pero que me revisen el aula, que ingresen, que observen, que opinen sobre lo que estoy haciendo, para ver si esquivamos esas realidades. Entonces, un aspecto fundamental con este proyecto fue que aumentó en los profesores la comunicación, que hablaran sobre sus unidades, que hicieran propuestas, y qué tal si colocamos esta palabra en el tópico generativo para que sea más llamativo, y qué tal si perfeccionamos las metas de comprensión. ¿Será que sí nos están respondiendo a lo que verdaderamente quiere cada una de las metas? Y si mejoramos este desempeño, escuchamos la voz de los otros. Y cuando escuchamos la voz de los otros, en el buen sentido de la palabra, esto hace que se refinen estas planeaciones. Y cuando yo tengo una planeación eficaz, una planeación bien elaborada, posiblemente el desarrollo va a ser el mejor y vamos a tener también mejores resultados en el proceso de evaluación. En segundo lugar, el diseño de las unidades de cada uno de los participantes respondieron a las problemáticas de aula identificadas por los docentes participantes. Esto nos lleva a concluir que los profesores, cuando les piden investigación, en la mayoría de los casos mira hacia otro lado. Vamos a mirar qué pasa en el salón de al lado, vamos a mirar qué pasa en el colegio, vamos a mirar qué pasa en el municipio, qué pasa en el departamento, qué pasa en el mundo, pero no pone el foco en su propia aula. Y con este proceso, los profesores identificaron problemáticas de su propio quehacer. De ahí lo diario, lo cotidiano, lo que hay que hacer del profesor. Importante entonces resaltar la necesidad de indagar sobre nuestras propias prácticas de enseñanza y no llevar el foco o la visión hacia otros lados cuando hay mucho que hacer al interior de nuestras propias aulas, de nuestras propias prácticas de enseñanza. En tercer lugar, la investigación aportó en el fomento de la reflexión de la práctica docente entre los sujetos participantes.
Importante esta tercera conclusión, toda vez que cuando el profesor desarrolla, el profesor en contexto rural, porque pues la mesa que nos convoca está enfocada hacia la educación rural, cuando el profesor en ese contexto de la ruralidad fomenta la reflexión de su práctica, va a ser un mejor docente. Y entiéndase esa reflexión como la capacidad que tiene el profesor de pensar sobre lo que está haciendo, evaluar lo que está haciendo y tomar medidas en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Cuando los profesores en algunas áreas que a veces se vuelven tediosas para los jóvenes, se siente orgulloso porque sus estudiantes perdieron más de la mitad, y eso solía ocurrir en algunos años, ¿no? El profesor, el que más se le temía era porque dejaba más estudiantes. Y eso de pronto refleja esa otra realidad. Y es que el maestro puede que no sea tanto el problema del estudiante, sino también la manera como el maestro está enseñando. Pero cuando el profesor reflexiona sobre su práctica, tiene la capacidad de revisar eso. Si yo hice un ejercicio de valoración y logré identificar que los estudiantes, la mayoría no respondió, no pudo desarrollar ese problema, el lío no es del estudiante, sino la pregunta es hacia el profesor. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué los estudiantes no me aprendieron lo que debían aprender? Si estuvieron en clase, si escucharon mi exposición, si hicieron una serie de ejercicios. ¿Qué está pasando? ¿Será que solo me están escuchando o intentando ahí disimular que escuchan, pero no están comprendiendo? Cuando el maestro reflexiona sobre su práctica, la transforma. Y el maestro que es capaz de reflexionar sobre su práctica también reflexiona sobre su vida, sobre su existencia, sobre la moral, sobre los valores, y termina siendo una mejor persona. Porque la educación, el fin de la educación es formar mejores personas. Y cuando el profesor reflexiona su práctica, se vuelve sistemático, también tiene la capacidad de repensar sus decisiones, las actuaciones que está desarrollando como profesor y también como persona. Importante este hallazgo en cuanto a que la reflexión permite el mejoramiento de la práctica como docente, pero también como sujeto, como persona. Y por último, se recomienda implementar la Lesson Study en los procesos de formación de los docentes del sector rural a fin de que se mejoren las prácticas de aula y el desempeño académico de los estudiantes. Esto que lo digo no lo digo con desprecio, porque yo trabajé en el sector rural y me apasiona trabajar en la ruralidad y me gusta investigar y indagar esos procesos educativos. Sin embargo, en ese concepto de ruralidad en desventaja, se suele, digamos, desvalorar el trabajo del ejercicio del docente rural, porque lo consideramos como aquel que atiende a una comunidad con unos mínimos por las dificultades, las desventajas socioculturales que tienen los estudiantes. Y llega el momento en que eso se hace realidad, cuando el profesor en el contexto rural, porque vive lejos, porque tiene que caminar, porque tiene que quedarse en la escuela, toma como pretexto para no seguir, para no avanzar. Y esto lo he evidenciado en el discurso de algunos profesores que están haciendo el nivel de maestría y entonces dicen que no pudieron hacer el trabajo, que porque estaban lejos, que porque allá no había internet y todas las excusas que de pronto se pueden generar a partir de esas realidades que hay en las comunidades. Pero el maestro tiene que superar esas dificultades. Yo, por ejemplo, lo vivencié. Yo no tenía fluido eléctrico en algunas semanas y tampoco había conectividad. ¿Y qué me tocaba hacer? Llevar los documentos en el fin de semana y poder documentar o llevar esas fuentes para poder desarrollar los diferentes productos que debía presentar cuando hacía la licenciatura, inclusive la maestría y el doctorado. Esto quiere decir que cuando fortalecemos en los profesores estas herramientas que le facilitan el trabajo, aunque el profesor esté en un sitio apartado,
puede encontrar otras alternativas que le permitan mejorar su práctica. Y el contexto no se convierte en un obstáculo para que el profesor avance en su proceso formativo, sino por el contrario, se puede apoyar en otros colegas de otras veredas para poder mejorar sus prácticas. Y ahora, con el WhatsApp, con el Facebook, con otros medios de comunicación, la misma llamada, pueden comunicarse, pueden dialogar y pueden mejorar y recibir la opinión de otros colegas en esos contextos rurales sobre esos procesos de aprendizaje y sobre la misma enseñanza. Siguiente. Quiero agradecerles inmensamente por habernos escuchado y por soportar el tiempo que tuvimos que esperar para poder escuchar esta exposición. Les agradezco inmensamente y ahora los invito a que escuchemos a la profesora Judy, que creo que ya está con nosotros, y al final de la profesora Judy damos espacio para preguntas de estas dos socializaciones que estamos desarrollando en el marco de esta mesa Avances y Retos en la Educación de las Infancias y las Juventudes de Contexto Rural. Bienvenida, profesora Judy, y la escuchamos. Buenas tardes para todos los presentes. Pido disculpas, llegué un poco tarde, estaba trabajando y me encontraba un poco lejos, pero pues ya estamos acá. Mi nombre es Judy Marbel Corchuelo Puertas, soy psicóloga, especialista en pedagogía, magíster en matemáticas. Voy a presentarles el día de hoy mi investigación, a la cual llamé Desarrollo de Competencias Emocionales en niños y niñas de escuelas rurales. Le pido el favor a la profe Mari, que me colabore con las diapositivas. Pues la verdad había presentado problemas con el internet, entonces decidí grabarlas. Sin embargo, se escucha de pronto un poco de interferencia. Espero no sea muy evidente y podamos escuchar lo que quería comentarles. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Están escuchando? No, señora. No, señora. Sí, señora. No se escucha. Niñez y juventudes, desigualdades, diversidades y desplazamientos. Sur 3, tema 4, mesa 10, avances y retos en la educación de las infancias y las juventudes de los contextos rurales. El nombre de la ponencia que voy a presentar es Desarrollo de competencias emocionales en niños y niñas de escuelas rurales. Quien les habla, Judy Marbel Corchuelo Puertas. La pregunta problema para mi investigación es cómo los pactos de aula inciden en el desarrollo de competencias emocionales en estudiantes de educación básica primaria de la sede rural Veragüitas del municipio de Villagómez, Cundinamarca. Objetivo general para la investigación era determinar la incidencia de los pactos de aula en el desarrollo de competencias emocionales de educación básica primaria de la sede rural Veragüitas del municipio de Villagómez, Cundinamarca. Como objetivos específicos teníamos caracterizar los niveles de desempeño de las competencias emocionales en estudiantes de educación básica primaria de la sede rural Veragüitas del municipio de Villagómez. Un segundo objetivo específico era diseñar actividades lúdicas y recreativas que contribuyeran a la apropiación de un pacto de aula. Como tercer objetivo específico, aplicar estas actividades en el aula de clase. Y por último, comprobar el impacto de estas actividades realizadas en el desarrollo de competencias emocionales. Dentro
Dentro de la metodología, entonces, encontramos el enfoque cualitativo que permitió que con las actividades cotidianas de los estudiantes se evidenciara pues, el desconocimiento de normas y el manejo de emociones dentro de las actividades académicas. Por otra parte, se trabajó el enfoque constructivista que permitía a los estudiantes realizar sus propias actividades y enriquecer sus conocimientos de manera activa. Para el diseño de las actividades se tuvo en cuenta una secuencia didáctica en el marco de la enseñanza para la comprensión, teniendo en cuenta también el uso de rutinas de pensamiento. Pues todo enmarcado en una investigación-acción pedagógica, pues que inicialmente permitió la evaluación la revisión de la práctica pedagógica y asimismo la forma de contribuir para la mejora de la misma. Dentro de los resultados más importantes tenemos pues que las tareas están desarrolladas bajo el enfoque constructivista, son realizadas por los estudiantes y le permiten pues que desarrollen procesos cognitivos superiores, pensando críticamente, colaborando con otros en búsqueda de soluciones, comunican sus hallazgos, usan la creatividad y participan en temas de interés ciudadano. Por otra parte, se resalta la importancia de construir secuencias didácticas para el manejo de la inteligencia emocional y la resolución de conflictos, ya que permiten desarrollar una serie de actividades coordinadas que contribuyen a la apropiación de las competencias emocionales. Las competencias emocionales se ven como habilidades que permiten que los individuos entiendan y entiendan a otros. Los estudiantes realizan autoevaluación de su comportamiento por medio de rutinas de pensamiento, evalúan sus acciones y reconocen cuáles de ellas afectan las relaciones interpersonales y, pues, por ende, el clima de aula. Como otra parte de los resultados, el uso de rutinas de pensamiento para visibilizar los conocimientos e invitar a los estudiantes a ir más allá de un saber superficial y pues lograr aprendizajes más dinámicos que se puedan compartir de manera armónica dentro de las actividades académicas. Continuando con los resultados, los estudiantes encuentran sentido de normas para poder llegar a los acuerdos y poderlos cumplir. Los estudiantes redefinen el concepto de norma gracias a las actividades realizadas y a los videos proyectados, piensan en un concepto diferente de norma. Inicialmente manifestaban que una norma era como una especie de obligación y pues ahora definen el concepto como un pacto que permite vivir en armonía con las personas que lo rodean, permitiendo pues unos estudiantes felices y un clima de aula asertivo. Por otra parte, la convivencia escolar pues está determinada por la creación de normas claras, concretas, consensuadas, realizables, reducidas y justas que pactaron los propios estudiantes de la intervención. El conocimiento pues es definido como un proceso de negociación o construcción conjunta de significados y esto vale para todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este momento, pues el trabajo colaborativo de los estudiantes, quienes pues pueden pensar que el conocimiento se da mejor cuando hay un trabajo en equipo. Entonces, como conclusiones, tenemos la importancia del trabajo colaborativo y cooperativo dentro de las actividades académicas, el desarrollo de procesos académicos a través de secuencias didácticas, la realización de procesos cognitivos que permitan el desarrollo de competencias emocionales en los estudiantes, el uso de rutinas de pensamiento con el fin de contribuir en la mejora de prácticas pedagógicas, establecer un pacto de aula conjunto para garantizar clima de aula asertivo que beneficie los procesos académicos. Por último, aprendizaje de técnicas de autocontrol que permitan el desarrollo de habilidades que favorezcan las relaciones interpersonales asertivas.
se presentan las diferentes referencias bibliográficas que aportaron a esta investigación. Entonces, investigación, acción pedagógica, modelo constructivista, unidad didáctica y 2 caras de la convivencia, cumplir acuerdos y normas y no usar ni sufrir violencia. Y ya para finalizar, agradezco a todos ustedes la atención. Una feliz tarde. Entonces, pues espero se haya podido escuchar más o menos. Agradezco muchísimo la atención y pues quedamos atentos a preguntas. Bien, en primer lugar quiero agradecerle a la profesora Judy por su participación en esta mesa. Quiero rescatar inicialmente al menos 2 ideas. Por un lado, lo que nos narraba la profesora al inicio. Vengo de trabajar, está en un contexto rural, tengo problemas de conectividad. Como nuestra mesa es sobre eso, sobre los avances y retos en la educación de las infancias y las juventudes en contextos rurales, esta es una evidencia de las dificultades que se enfrentan a los profesores en el contexto rural. Por un lado, la distancia, que muchas son de difícil acceso, y otras como los problemas de conectividad. Pero lo importante de lo que dice, lo que hace la profesora es que presenta unas alternativas de solución y entonces dice, bueno, dado que posiblemente voy a tener problemas de conectividad, hago una grabación de un video para poderlo proyectar en el momento que me corresponda la exposición. Esto lo tienen las cualidades de los profesores que han reflexionado sobre su práctica y han buscado soluciones a las dificultades, lo que narraba un poco en mi exposición, que los profesores en el contexto rural a veces nos dejamos, invadir por esas situaciones difíciles y entonces tomamos como disculpas para no poder investigar, para no poder estudiar, para no poder hacer los procesos de autoformación. Entonces, lo primero que quiero destacar es esa disponibilidad de, aunque está en un contexto rural, en una zona de difícil acceso, con muchas limitaciones, se puede hacer investigación y se puede participar en este tipo de eventos. Eso es lo primero que quería valorar. Y en segundo lugar, lo esencial, lo de contenido que nos presentó el estudio de estas competencias emocionales en los niños de contextos rurales y cómo esos pactos de aula pueden favorecer este tipo de competencias, que es fundamental aportar en el proceso de educación de nuestros niños en contextos rurales. Entonces, muy bien, la felicito, gracias por compartir con nosotros esas experiencias. No sé si alguien de los que estamos acá en el grupo quiere hacer alguna pregunta sobre mi participación, sobre la exposición que hice o sobre la intervención que hace la profesora Judy. Pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta, o si tienen problemas para activar o hacerlo a través del micrófono, lo pueden hacer a través del chat de acá de la reunión. Mientras piensan la pregunta, pueden escribir ahí, pido la palabra en el chat. Está el enlace, el título del artículo que hoy quise socializar. Está el enlace también para quienes lo quieran leer y puedan después, con más dedicación, con más tiempo, darle una mirada a esas ideas que también tienen que ver con la formación de los profesores en los contextos rurales. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer en este momento, activando su sonido o escribiendo en el chat. Buenas tardes para todos. Agradecerle a todos los participantes que estuvieron pendientes a la convocatoria de esta mesa. Darle las gracias a la profesora Judy y al señor rector José Eduardo por las exposiciones que hicieron. Hacer un poquito el comentario sobre sobre las dos ponencias, un poquito sobre la del señor rector José Eduardo, pues tuve la oportunidad de vivenciar
lo que fue el trabajo investigativo y pues sí me permitió acercarme más a mis compañeros docentes, ya que pues aunque nosotros como docentes de primaria y en contexto rural, digamos que hacemos todas las áreas para todos los grados y para todos los niños, eso permite pues que las fortalezas que tenemos muchos profesores sobre diferentes áreas pues las podamos socializar, podamos ir construyendo nuestros saberes y también pues fortalecer nuestras prácticas con nuestros niños y estudiantes en diversos temas y en diversas unidades. Al igual, utilicé lo que es la Lesson Study y diseñé mi secuencia para luego poderla exponer el día de mañana y también nos permite visualizar más sobre cómo llegarle a los niños, sobre todo cuando los tenemos en una aula, en una sola aula de diferentes edades, de diferentes grados, y podemos llegarle más a unos niños de contexto rural y salir de esa ruralidad que tenemos y salir a otro contexto. Es sobre esa ponencia. Listo, muchas... Sí, señor. Listo, continúe. Y a la profe Judy, lo que ella decía también del trabajo, como ella es psicóloga, esas contribuciones es lo que más me refería a lo que somos docentes. Cuando nos encontramos en diferentes sedes, y sobre todo en contextos rurales que quedan muy alejados y no nos encontramos, esos hallazgos, esa manera de exponer o de dar o socializar los trabajos que se hacen en diferentes aulas nos ayuda a fortalecer y en el trabajo de ella, por ser psicóloga y manejar otras cosas, podemos llevarlas a nuestra propia práctica, a nuestros niños y de ahí seguir fortaleciéndonos diferentemente de todos, digamos, los problemas rurales que podemos tener, pero es una forma de fortalecer. Muchas gracias. Listo, muy bien, profesora Mónica, gracias por sus acertados comentarios y qué bueno que estas experiencias que se vivenciaron en el contexto rural de Villagómez hayan transformado y hayan hecho ese, digamos, que hayan, digamos, hayan vinculado a esa manera como percibe la enseñanza, como percibe la educación. Las transformaciones que uno quisiera que la mayoría de profesores pudieran tener después de asomarse a estos procesos de investigación, a esto de documentar, a esto de contar con el otro, de escuchar al otro, de recibir la opinión para fortalecer la manera como estamos enseñando. Gracias por sus comentarios y qué bueno que ese paso por esa institución le haya marcado un hito, una transición en su manera de enseñar, que de alguna manera con la formación que recibió en la maestría, en relación con la Universidad Externada, también esos dos elementos, la formación más la experiencia ya en un contexto con unos colegas a través de un programa o de un programa de formación de profesores, de autoformación, donde aprendimos lecciones de enseñanza para la comprensión, rutinas de pensamiento, haya quedado en ustedes, igual que la profesora Judy y de otros colegas que aunque no tenían hoy su socialización, como el profesor Omar, la profesora Margie, que también, la profesora Mariluz, que también tuvieron la experiencia de esos procesos formativos y que permitido instaurar en ellos el deseo o el papel, el rol del profesor como investigador en los contextos rurales. Muy bien, muchas gracias, profesora Mónica. Bien, ¿habrá algún otro comentario frente a lo que acabamos de decir? Agradecerle a la profesora Mónica los comentarios, agradecerle al señor rector, porque también hice parte de esa investigación de la cual nos estaba hablando, pues esta ponencia es producto de esas Lesson Study. Excelente todo lo que vivimos, lo que compartimos y lo que hoy podemos pues mostrarles a ustedes e invitarlos y dejar la invitación para próximos años. Excelente, muy bien, gracias. Efectivamente, lo que dice la profesora Judy, estas ponencias que hoy
escuchamos a la profesora Judy, mañana posiblemente escucharemos a la profesora Mónica y al profesor Omar, son producto de este artículo de investigación. Es una evidencia de lo que se hizo, de esto que quedó escrito en esta revista Plumilla Educativa. Les agradezco a todos. Si hay algún otro comentario lo pueden hacer, pueden escribir. Si no, vamos cerrando la mesa, que fue un tiempo apropiado. Estábamos pensando cerrar la mesa a las 4:15, son las 4:09. Estamos bien en tiempos. Agradecerles al profesor Omar que se vinculó, al profesor Esteban, a la profesora Margie, a la participante María Nidia Jara Contreras, que está con este usuario, a la profesora Mariluz, profesora Mónica. Muchas gracias por haberse vinculado en esta tarde, que seguramente hubiese podido dedicar a otras cosas, pero prefirieron estar con nosotros, escucharnos, y que ojalá esto les sirva en su formación y en su aspiración a ser mejores profesores. A todos ustedes, muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario, pues damos finalizado esta sesión y mañana los esperamos a ustedes y a los demás colegas. Ay, qué bonito volverlos a ver. Ahí Listo, en pantalla, así sea en pantalla. Perdón, señor rector, pero sí es muy bonito y muy agradable después de tanto tiempo. Claro, de igual manera, sí, vernos acá desde la distancia, pero a través del computador también es gratificante, y sobre todo escuchar experiencias que les han servido de un proceso que ya pasó, pero que va a permanecer en ustedes y que seguro no van a dejar marchitar esas ideas del maestro como un auténtico investigador de su propia práctica y también como persona. La invitación para mañana, como creo que este va a ser el enlace que también mañana probablemente vamos a utilizar, entonces podemos invitar a nuestros colegas que de pronto por su situación económica no pudieron pagar, pero que pueden estar en esta jornada de autoformación, de socialización de procesos investigativos. Gracias, profesora Marley, por su comentario. Listo, no sé si hay algún otro comentario o no, o ya finalizamos. Bien, les invito a quienes puedan activar su cámara para que en un momentico la activen, para que quede la profesora Mariluz pueda tomar los pantallazos, las evidencias del desarrollo de esta mesa. Ya veo a la profesora Judy, a la profesora Margie, de pronto a los otros profes. No sé si es mi conectividad que no permite verlos, pero bueno. Listo. Les agradezco inmensamente su participación. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde, y mañana nos vemos mediante a las 2 de la tarde por este mismo enlace. Buena tarde para todos. Feliz tarde. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Feliz a Qué alegría todos. verlos. Bendiciones. Igualmente.